Bueno, amados, quiero regalarles este mensaje. El título del mensaje dice así: Adoración, el antídoto para la pandemia mundial. Si quiero repetir: adoración, el antídoto para esta pandemia mundial. Ustedes saben que todo el mundo, las farmacéuticas, los gobiernos están buscando el antídoto, la fórmula de la vacuna contra este bicho que está afectando a la humanidad. Pero ¿sabes una cosa? A ti y a mí tenemos un gran problema. Tenemos un bicho y ni siquiera es en la sangre, es en el alma, es en el espíritu, es en la esencia misma de nuestro ser, y se llama pecado. Y la adoración es el remedio que Dios dio para resolver este problema. Yo quiero que leamos por un momento Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Esto el lunes, los que acostumbran a leer el devocional, el lunes lo leí y me llamó mucho la atención. Y ya durante la semana, pues no sé, el Señor, porque no sabía todavía que iba a predicar, que iba a compartir con ustedes. Y ahorita el fin de semana el Señor empezó como a organizar cosas y me recordó lo que el lunes había leído. Mateo, vamos a leerlo, 22:37. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. El primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mi primer mandamiento a cumplir es amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Y decía el devocional que si este es el más grande mandamiento, entonces tú y yo hemos cometido el más grande pecado. Toda la humanidad, sin excepción alguna, hemos cometido el más grave de los pecados. El más grave de los pecados es no amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente todo el tiempo. Usted y yo hemos fallado al primer y gran mandamiento. Usted me dirá: no, yo no. Recuerde, por ejemplo, al joven rico. El joven rico llegó, como le decía a los jóvenes el viernes, llegó muy confiado con su religión. Le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para seguirte, para heredar la vida eterna? Jesús le dice: guarda los mandamientos. Ya. Ah, qué interesante. Pero entonces Jesús le dijo: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la escritura que este joven se fue triste. Estaba confiando en dos cosas: en su religión y en su dinero. Y no confió su vida a Jesús. Cuando Jesús le dijo: ven y sígueme, él tuvo miedo y se puso triste porque Jesús le estaba pidiendo sus riquezas. Y cada vez que nosotros nos afligimos y no obedecemos al Señor en algo que Él nos está pidiendo, estamos infringiendo el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, repito, si este es el primer y gran mandamiento, tú y yo hemos cometido un gran pecado. El gran pecado no es el asesinato. El gran pecado es no amar a Dios. Siempre
con todo nuestro ser. Quiero hoy, dejando esto como base, que esta es la pandemia que ha perseguido a la humanidad desde los inicios de la misma hasta el día de hoy, y el hombre ha sido afectado por este gran pecado, por el gran pecado. Tú y yo hemos pecado, estamos infectados por este pecado. Pero quiero compartirle, como decía el título, que la adoración es el antídoto para este gran pecado. ¿Por qué? Porque adorar pone las prioridades en orden. Lo voy a repetir. Adorar pone las prioridades en orden. El versículo que estamos leyendo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y le voy a mostrar lo que el Señor me mostró con respecto a esto. Cómo al gran pecado que es la adoración, que es la falta de adoración, la falta de devoción al Señor, cómo la adoración se convierte en el antídoto para esto. Y es muy bonito lo que les quiero compartir. Si es tan amable, váyase conmigo a Génesis capítulo 32. Génesis 32, vamos a leer desde el versículo 24 en adelante. Dice, hablando de Jacob: y se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Versículo 26, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, ojo a lo que respondió Jacob, no tenía otra opción. Respondió Jacob. ¿Sabes qué significa Jacob? Engañador. O sea que en ese encuentro, en esa lucha, con ese encuentro que tuvo celestial, le preguntaron: ¿cómo te llamas? Y en el idioma original dijo: soy engañador. Y el varón, versículo 28, le dijo: no se dirá más tu nombre engañador, sino Israel, que traducido es el que lucha con Dios, o Dios lucha, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Los encuentros con Dios libran el alma de la maldad. En este momento, Jacob se había dedicado gran parte de su vida a darle honor a su nombre. Prácticamente toda la vida de Jacob le dio honor a su nombre, engañaba al que se le atravesara. Y lo que a mí se me venía en la mente esta semana que el pastor estuvo terminando el tema de Apocalipsis, y quiero tomarlo al final de la enseñanza, cómo Dios se le aparece a personas impías en la mayoría de los casos. Aquí hay un patriarca, sí, aquí hay un hombre de Dios, hijo de Abraham, de Isaac. Él es nieto de Abraham, hijo de Isaac. Pero sin embargo, a pesar de que tiene esa herencia de hombres que le contaron y que le hablaron de Dios, su actitud y su corazón fue de engaño, fue de pecado en muchos casos. Sin embargo, Dios se le aparece. Y hay algo ahí, y es la sinceridad. Cuando tú entras en adoración, tú debes entrar en una actitud de sinceridad. La adoración verdadera es una adoración sincera, sin mancha, sin caretas, sin artificios, sin nada. Es entrar con el corazón descubierto a la presencia de Dios. Eso es una adoración real, con el corazón sincero. Que cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios y Él nos diga: ¿cómo te llamas? Pecador. He pecado, sí, Señor, pero
Dice, la adoración debe de ser sincera. Y cuando yo soy un adorador sincero, recibo una nueva identidad. ¿Por qué? Porque recuerde que dice la escritura aquí que a él se le cambió el nombre. Cuando tú vas sinceramente a Dios en adoración, tu condición se cambia. Por eso el antídoto comienza a operar cambiando tu naturaleza. Porque recuerda que en la Biblia el nombre habla del carácter. Cuando a alguien le daban un nombre, prácticamente ese nombre le guiaba su manera de ser, su carácter. Y aquí Jacob le cambia el ángel el nombre y le dice: ahora no serás llamado engañador, sino Jacob, Israel. Serás llamado Israel. Mi sinceridad traerá una nueva identidad dada por Dios. Mi sinceridad traerá una nueva identidad dada por Dios. Váyase al capítulo 35 del mismo libro y vamos a mirar algo que pasó. Verso 1. Dice Génesis 35, verso 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Verso 2. Mire lo que pasó aquí. Yo, créame que he leído muchas veces esto, pero no me había detenido como el Señor me mostró aquí en este pasaje. Mire lo que pasó. Entonces Jacob le dijo a su familia y a todos los que con él estaban. ¿Quién era Jacob? Hijo de Isaac, nieto de Abraham. Era un patriarca. Y mire lo que había en su casa. Él le dice a su familia, él es el jefe de la familia, es la cabeza de la familia, y él le dice a toda su familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Qué tremendo. Qué tremendo, porque aquí el patriarca, en su familia habían ídolos. Es decir, que él tenía la misma pandemia de Mateo 22, lo que acabamos de leer en el versículo 37 y 38. No tenían a Dios como primer lugar, porque no tener a Dios como primer lugar da como resultado la idolatría, el pecado de idolatría. Y miren lo que Jacob le dice a su familia: familia, esposa, hijos, nueras, quiten todos los ídolos. Quiten todos los ídolos. Quiere decir que Jacob convivía con ídolos. El bicho del gran pecado los había picado. Pero aquí hay algo muy bonito. Versículo 10, versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. Vuelve y le dice lo mismo. O sea, sigues ahora engaño, y aquí tal vez idolatría. Todavía no había terminado el proceso. Todavía no ha terminado el proceso de Dios con Jacob. Y le vuelve y le dice: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Un encuentro con Dios purifica el corazón del pecado de la idolatría. Un encuentro con Dios verdadero, con el Dios verdadero, purificará tu corazón y mi corazón del pecado de la idolatría. No amar a Dios con todo el corazón se convierte en idolatría. Yo no sé si usted está captando aquí algo. Y es que Dios está apareciendo a personas pecadoras. Se le aparece a Jacob cuando era engañador y le vuelve a aparecer aún
teniendo ídolos. Sin embargo, Dios se le aparece a él para transformarlo, porque cuando Dios se le aparece, lo invita a que le levante un altar, y en esos altares el corazón de Jacob comenzó a ser mudado. Dios le empezó a hablar: tu nombre es Jacob, pero ya no va a ser Jacob, vas a ser Israel. Él se lo dijo por 2 veces. Y cuando tú y yo entramos al altar de Dios a adorar al Señor, el Señor nos va a decir: yo sé que tienes este pecado, pero yo te libero, sube y adora y yo te libraré de ese gran pecado de no tener a Dios en primer lugar. Permítame, le leo algo que leí esta semana. J.G. Belelt dice: Jacob fue un adorador verdadero, no intachable, verdadero. El Señor se le apareció a su pesar y degradación, en la miseria a la que su propio pecado le había reducido, revelándose así él mismo como aquel a quien la misericordia se gloría, triunfante sobre el juicio. Santiago capítulo 2:13 dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Sigue la historia, y esta misma nación que Jacob representa, porque recuerde que Dios se le aparece a Abraham, y estaba también meditando, pero no quiero extenderme. Cuando Dios se le aparece a Abraham también, ¿dónde estaba Abraham? En Ur. Y es muy posible que Abraham en ese entonces no fuera un hombre devoto de Dios. Sin embargo, Dios lo llamó de Ur de los caldeos para comenzar un proceso con él. Y yo ya les enseñé varios altares que Abraham construyó al Señor. Esta misma nación naciente llegó a Egipto. Recuerden que la historia dice que José tuvo unos sueños, sus hermanos lo aborrecieron, lo vendieron, luego pasaron los años y vino una gran escasez sobre toda la tierra, una hambruna tremenda, y Dios había mandado a José adelante para que preparara los frutos, las cosechas, y evitara la gran catástrofe por la hambruna. Al final de los tiempos, todo el linaje de Jacob, el patriarca, y sus hijos, 70 personas, llegan a Egipto, perdón. Y pasados los años, dejaron de adorar a Dios. Vuelve y juega, porque ellos entraron a Egipto, pero Egipto entró en sus corazones. Escúcheme bien, Egipto entró en los corazones de los israelitas, en los hijos de Jacob, en los hijos de Israel, en los hijos de Abraham y de Isaac. Nuevamente, Jacob había sacado a los ídolos, y ahora su generación posterior ahora adoptó otros ídolos, los ídolos egipcios. Y eso los llevó a la esclavitud y los llevó al temor. Sin embargo, Dios llama a un hombre. Éxodo capítulo 3. Dios llama ¿a quién? A Moisés. ¿Quién es Moisés y cómo es llamado? Porque es que nos perdemos muchos datos. Vamos a leerlo, por ejemplo, en el versículo 1 de Éxodo 3. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Obed, monte de Dios. Verso 2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó diciendo en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Dios se le revela a un hombre, pero tal vez no hemos considerado cómo estaba Moisés cuando tuvo la revelación de este momento. Recuerda que Moisés fue salvado de las aguas del Nilo, rescatado por la hija de Faraón y fue llevado a la casa de Faraón. Y tuvo la costumbre y tuvo las culturas y fue levantado en la cultura egipcia. Es decir, que lo más seguro, aunque tiempo después él descubre que él es hebreo y por eso, por defender a uno de su pueblo, asesina a un hombre egipcio y le toca huir cuando tenía 40 años. Aquí, ya avanzada la edad, en el desierto, Dios se le aparece tal vez a un hombre que conocía algo de Dios, pero que sí estoy muy seguro que tenía mucho de Egipto en su corazón. Y sin embargo, Dios se le revela a él como el gran yo soy. Sin embargo, él se le revela como un Dios de misericordia. ¿Y cuál es el plan de Dios en esta revelación? Versículo 18 dice: oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Es decir, que Dios llamó a un hombre que no era muy piadoso, que digamos, lo llama con una misión para llevar a todo un pueblo, a toda una nación a experimentar la adoración que libera del pecado. La adoración nuevamente es el antídoto de Dios para su pueblo que estaba en idolatría y en esclavitud y en pecado y en sufrimiento. Cada vez que Dios veía a su pueblo en esta circunstancia, Dios levantaba a un hombre y ese hombre era un hombre de altares. En este caso, Moisés fue un hombre que construyó el tabernáculo y que Dios a través de Moisés comenzó a dar una instrucción de todo el tabernáculo. ¿Sabes qué es el tabernáculo? Simplemente toda esa parafernalia es adoración. Es adoración en el desierto. Cuando la nube descendía, dice que cuando la Shekinah, la presencia de Dios, bajaba sobre el lugar santísimo, todas las personas del campamento tenían que salir a la puerta de sus casas y postrarse delante de la gloria del Señor. ¿Sabes qué estaba haciendo Dios con Israel en el desierto? Les estaba sacando a Egipto a través de la adoración. Cuando tú y yo comenzamos a adorar al Dios de la misericordia, al Dios que tiene compasión de nosotros, Él comienza a través de la adoración a transformarnos, a cambiarnos, a volvernos piadosos, es decir, que tenemos pasión por la presencia de Dios. La adoración extrae los ídolos del corazón, escribí yo. ¿Cómo? Gracias a la revelación del gran yo soy en el corazón. Resulta que es imposible adorar sin una revelación de Dios. Todo eso que les he contado es imposible que hubiese sucedido. Por ejemplo, el caso de la liberación de Israel en Egipto no hubiese sido posible si Dios no se revela a Moisés. Gracias a que Dios se reveló, se le apareció, le dijo su nombre y le dijo sus planes, entonces comenzó la estrategia de Dios para la adoración de su pueblo. Iglesia, lo hemos dicho, el pastor lo ha dicho varias veces, yo se los he repetido, la adoración obedece a una revelación de Dios mismo. Y en esta noche yo quiero decirte que la mayor revelación que podemos tener es la adoración del Dios de misericordia. Es el Dios de misericordia. ¿Sabes por qué? Dice Santiago, lo acabamos de leer ahorita, se los comenté, Santiago 2:13, la misericordia
triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y déjeme decirle, todo esto a qué obedece. El Señor me lo mostraba de esta manera. ¿Qué tal si Dios es justo, sí o no? Y Dios es misericordia, pero delante de Él va primero la misericordia. ¿Qué tal si delante de Él fuera su carácter de justo? ¿Sabes qué pasaría? No tendría adoradores, porque todos moriríamos. Ante la santidad del Señor, todos caeríamos muertos. Todos caeríamos muertos ante la justicia. Él es tan santo, Él es tan perfecto, que nuestro pecado, nuestra falta de amarle a Él con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas, delante de una revelación de Él como Dios justo, nos mataría y no tendría adoradores. Pero Él envía delante de sí primero la misericordia. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos adoradores del Dios de misericordia. Gloria a Dios por la infinita misericordia de nuestro Padre. Los verdaderos adoradores son aquellos que ahora el Padre ha buscado y ya ha hallado. La adoración nuestra entonces procede de esto, de que el Hijo nos ha revelado al Padre de misericordia, y ahora podemos tener comunión con el Padre y con Jesucristo su Hijo. Gálatas capítulo 4 verso 6. Gálatas 4 verso 6 dice de la siguiente manera: ese Dios de misericordia a nosotros, su pueblo, así como les he hecho 2-3 esbozos de lo que pasó en el Antiguo Testamento, cómo atrajo a personas pecadoras para que lo adoraran, cómo atrajo a una nación para que lo adorara, y esa nación israelita estaba llena de ídolos. Sin embargo, los llamó, no los desprestigió, no los rechazó, sino que los acercó para limpiarlos y convertirlos en adoradores. Dice Gálatas 4 versículo 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Sabes qué hizo Dios con la iglesia? Le dio el mismo espíritu de su Hijo, para que ahora, siendo hijos, podamos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y lo otro que hace el Padre, dice en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hablando de Jesús: a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Adoramos ahora en un santuario o un altar no hecho por manos humanas, sino por Jesucristo mismo, que es lo verdadero. Nosotros ahora tenemos el ministerio de adorarle a Jesucristo sin el velo. Recuerde que en el tabernáculo había un gran velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y en el lugar santísimo procedía un acto hermoso. Todo Israel merecía morir, pero cogían a un corderito inocente, sin mancha, perfecto, sin culpa alguna, degollaban al cordero, cogían la sangre, y el sumo sacerdote iba al lugar santísimo y al propiciatorio, que es el trono de la gracia. En ese lugar él derramaba la sangre de ese cordero inocente para perdonar a todo un pueblo rebelde. Ese acto de adoración, usted y yo lo podemos ver ahora cuando dice la Escritura: entrad confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y el oportuno socorro. Iglesia, usted y yo estamos llamados como hijos y como sacerdotes a entrar confiadamente a tiempos de adoración donde
El velo ya está corrido y podemos ver en el propiciatorio la sangre no de un cordero natural, sino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo quiero terminar y le pido a Josué, por favor, que me acompañe. Terminemos un momentico en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis, no se lo dije ahí al máster de video, ahí me perdonan. Quiero que miremos esto, por favor. Dice, anoté algo aquí, dice: la revelación del Dios de misericordia produce en aquellos pecadores una adoración genuina. ¿Cómo adoran en el cielo, en la eternidad? Con razón adoran en la eternidad. Con razón adoran al Cordero. ¿Sabes de qué está lleno el cielo? ¿De qué va a estar lleno el cielo? De ex pecadores, de ex idólatras, de ex fornicarios, de ex que fueron transformados por una entrega genuina en un altar de adoración al Señor Jesucristo. Por eso le adoran. Mire lo que dice Apocalipsis 5, la revelación que tuvo Juan de ese Dios misericordioso. Dice en el versículo 5, Apocalipsis 5:5: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el Cordero de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y versículo 6: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Versículo 9: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 12: que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. ¿Sabes a quién adoran en el cielo? Al Cordero de Dios, que quitó el pecado de aquellos que no amábamos a Dios en el primer lugar. En el cielo están adorando a aquellos están adorando al Santo, al Cordero que les quitó, que les lavó con su sangre en el altar de la misericordia, en ese lugar de la proposición. Por eso nunca nos cansaremos, porque si llegamos al cielo es gracias al Cordero de Dios, que tuvo misericordia de ti y de mí, y nos quitó la mancha del pecado, y nos quitó este gran peso del pecado. Como decía la Escritura: aquel que es digno de recibir el honor y la gloria, porque fue inmolado. Cuando yo entendí eso esta mañana, yo decía: con razón te adorarán por los siglos, con razón te adoraré y te adoraremos por los siglos de los siglos. Porque si estoy en el cielo, fue gracias al Cordero de Dios. Si tú vas al cielo, ¿sabes por qué es? Gracias a la sangre del Cordero, que te limpió de ese gran pecado de no haber amado al Señor.
con todo su corazón. Si tú te reconoces como Jacob, pecador, yo te invito a que donde tú estás te levantes. Si tú te reconoces como una persona pecadora, engañadora, que ha tenido en su corazón, no ha tenido en su corazón a Dios siempre como primer lugar, recuerda que tú y yo hemos entonces cometido el gran pecado, no amarle a Él con todo el corazón. Pero Él dejó una herramienta que quita y que nos conduce a la restauración, y es la adoración. Vamos a cantar unas partes de este Apocalipsis 5. Yo le invito a que usted cierre sus ojos y que adore al Señor, y vamos a terminar adorando al Señor. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Una vez más, gloria. Y gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, le adorarán y proclamarán que Jesús es el Señor. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, te adorarán y proclamarán que Jesús Cristo es el Señor. Así es. Padre, gracias por haber sido propicio a nosotros pecadores, porque aún siendo pecadores, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros. Gracias, Padre Celestial, por enviar al Cordero de Dios que quita ese pecado, ese gran pecado de no amarte con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Perdóname. Dígale ahí, hermano, dígale, perdóname por favor. Soy culpable del primer mandamiento y del más grande mandamiento. Yo soy culpable, Señor, por eso levanto mis manos y te pido perdón, confiado así como Jacob, confiado así como Moisés, que aún en medio de sus pecados, de su idolatría, no cayeron muertos ante el Dios vivo, porque delante de Él tenía su misericordia. Y es lo que hoy tenemos, la misericordia de Dios que triunfa sobre el juicio, y podemos ahora entrar confiadamente al trono de la gracia, al trono, a ese propiciatorio, y podemos ver que esa sangre me dice: eres justo, eres limpio, tu pecado ha sido borrado. ¿Cómo no adorar al Dios que perdona nuestros pecados? ¿Cómo no adorar eternamente al Dios de misericordia? Aleluya.
Gloria al Señor. Amados, que el Señor les bendiga. Recuerden levantar un altar al Dios de la misericordia. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Gracia y paz. Bendiciones.